Actualmente el doctor Villacastín es el jefe de la unidad de arritmias del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Muchas gracias, gracias Javier, gracias. Me gustaría dar las gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí para compartir con ustedes este simposio tan interesante. Entonces, voy a repetir algunos de los conceptos que ha mencionado el doctor Bott, pero me gustaría mostrarles otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de cardiovascular? En primer lugar, porque es responsable del 41% de todas las muertes. Además, estas enfermedades afectan al 22% de nuestra población y son responsables del 14% del gasto. Entonces está claro que es demasiado, pero además con unas expectativas de vida cada vez más amplias, podemos observar que en el 2025 más del 20% de la población tendrá una edad superior a 65 años. Entonces esto es lo que va a ocurrir en un próximo futuro. Esto es normal. No obstante, el electrocardiograma es muy importante en el momento de diagnosticar y tratar a los pacientes. He dicho que esto es normal, pero si tenemos un trombo en una arteria coronaria, en tu arteria coronaria puedes desarrollar el electrocardiograma. Eso significa que tienes fibrilación ventricular. El corazón ya no puede impulsar el corazón porque ya no late. Y entonces vas a morir en unos cuantos minutos. Observemos esta diapositiva. A menos de que recibas un shock eléctrico, vas a morir. Pero tienes que recibir este shock eléctrico en el minuto siguiente para poder tener un porcentaje de supervivencia cercano al 100%. Pero, como suele ocurrir generalmente, necesitas más tiempo para recibir el shock eléctrico. Por ejemplo, podemos hablar entre 2 y 7 minutos, que es el tiempo estándar. Si tienes suerte y tienes algún desfibrilador cerca de ti, cuando tengas una parada cardíaca, las probabilidades de supervivencia están alrededor del 50%. Si el tiempo es entre 10 y 15 minutos desde que se produce la parada cardíaca y se produce en casa y la unidad de urgencias está cerca de casa, las probabilidades de supervivencia son inferiores al 10%. Entonces esto es muy importante, pero hay una muerte repentina. A menudo es la segunda causa de muerte después de todos los cánceres conjuntamente. Entonces tenemos que reconocer que es bastante frecuente. Pero ¿cuál es la etiología? El problema principal son las enfermedades coronarias y tenemos que evitar las enfermedades coronarias modificando nuestro estilo de vida. El 15% de los casos los responsables son las cardiomiopatías y el 5% otras causas. Pero como nosotros sabemos que los pacientes o la gente, ¿cómo podemos saber si son propensos a desarrollar paradas cardíacas? Sabemos que tienen una fracción de eyección menor y este es el factor de riesgo más importante por sí solo para la mortalidad global y la muerte cardíaca repentina. Aquí vemos un corazón que va a fallar, probablemente ha sufrido ya varios infartos de miocardio. Entonces, en el panel izquierdo tenemos un corazón normal. ¿Qué podemos hacer? Tenemos muchos estudios en los cuales podemos observar que los dispositivos de implantación al paciente, nosotros vamos a mejorar la supervivencia con ello. Por ejemplo,
y es muy conocido que si tenemos un paciente con un infarto de miocardio anterior, con una fracción de inyección menor del 10% y con una clase funcional, una categoría funcional mala, entonces con un desfibrilador el paciente va a vivir más. Es muy fácil, es un dispositivo pequeño que se puede conectar al corazón mediante un cable muy fino, de manera que el dispositivo puede detectar el ritmo cardíaco y nosotros podemos incluso programarlo para reconocer cada vez más arritmias. Una vez que hemos implantado esto por debajo de la piel, siento las imágenes con la sangre, pero sé que son ingenieros ustedes. Aquí vemos que tenemos que comprobar el aparato, así que vamos a inducir una fibrilización ventricular. En este caso estamos probando, pero vamos a probar otra vez y en este caso tendremos suerte y probablemente conseguiremos una fibrilación ventricular. Esta es corriente alterna. Y ahora el corazón está fibrilado. El paciente va a morir, pero el desfibrilador reconoce la arritmia y el paciente se recupera, en este caso, recupera el ritmo cardíaco. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema es que en el mejor de los casos, cuando tenemos una población muy selecta, tenemos que implantar al menos 10 o 20 desfibriladores con objeto de salvar una vida en un periodo de 5 o 10 años. Cada uno cuesta aproximadamente 20.000 euros, quizá más. Medtronic, el de Medtronic es más barato y son muy buenos. Pero observemos esto. ¿Cómo podemos seleccionar los pacientes? Este es nuestro problema. Bien, la cuestión es quién puede tener una parada cardíaca. Y observando esta transparencia podemos pensar en ello. Si observamos las cifras totales de personas que mueren debido a parada cardíaca, observamos que la mayoría de ellos, porque podemos calcular aproximadamente 350.000 personas que mueren debido a muerte repentina cada año, hay 100.000 personas de ellas que van a estar incluidas entre la población sana sin mostrar signo alguno previo de problemas cardíacos y a pesar de tener un riesgo muy bajo, porque si hablamos de nuestro riesgo tenemos que reconocer que es relativamente bajo hablando de muerte súbita. Por el contrario, los pacientes con parada cardíaca anterior tienen un riesgo mayor de que se repita el síntoma, el evento, aproximadamente 30% al año, pero el número total de estos pacientes es pequeño, porque estos pacientes son solo unos cuantos. Entonces, el problema es que tenemos que tratar con la población en general. ¿Cómo podemos hacerlo? Necesitamos dispositivos implantables o llevables para reducir las arritmias relacionadas con la variabilidad en la actividad física, en las presiones ventriculares, etcétera. Pero observemos el ECG, por ejemplo. Si grabo esto en un paciente, esto puede ser un síntoma alarmante en este caso, porque es una taquicardia no sostenida, muy rápida, muy rápida. Este paciente probablemente va a morir y hay que hacer algo. Entonces necesitamos grabaciones del corazón y hablando de la fibrilación auricular significa que la aurícula, la parte alta del corazón, está latiendo de forma irregular y no funciona bien. Entonces puede haber coágulos en la aurícula izquierda. Y observando esto,
podemos evitar el